Miyamoto Musashi era un samurái, leyenda temida y respetada por nunca perder un duelo. Su sola presencia era suficiente para intimidar. Llevaba un aura que iba más allá de la habilidad, arraigada en años de disciplina mental y espiritual. El poder de Musashi no era solo físico, era un dominio de la mente y el espíritu que irradiaba fuerza. En este video exploraremos el método Musashi, sus principios para construir una presencia que impone respeto y miedo por igual. Parte 1. La base de la valentía, dominar el yo. El aura legendaria de Musashi no provenía solo de la habilidad bruta, estaba arraigada en su enfoque implacable en dominarse a sí mismo. Entendió que si no podía controlar su propia mente, ninguna cantidad de poder físico sería suficiente. La confianza que la gente sentía en él provenía de una calma interior intrépida, construida sobre enfrentar sus propios miedos y debilidades. Musashi dijo una vez: «Hoy es la victoria sobre ti mismo de ayer, mañana es tu victoria sobre los hombres inferiores». Para él, la verdadera fuerza provenía de conquistar sus propias dudas, inseguridades y limitaciones cada día. Max tomó esta lección a pecho, ya que siempre había pensado que la confianza se trataba de éxito externo, pero las palabras de Musashi le hicieron darse cuenta de que todo comienza desde dentro. Decidió seguir el camino de Musashi, enfrentando sus propios miedos, paso a paso. Max sabía que no podía construir ese aura intrépida de la noche a la mañana, pero podía comenzar con pequeños desafíos. Así que comenzó a hablar en situaciones en las que normalmente permanecía en silencio, como compartir sus opiniones en reuniones o afirmarse en conversaciones. Cada vez que sentía la ola inicial de miedo, en lugar de retroceder, se recordó el ejemplo de Musashi. Cuanto más se enfrentaba a esos pequeños miedos, más sentía que su confianza crecía, casi como un músculo que estaba entrenando. Musashi había enfrentado innumerables duelos, cada uno de ellos agudizaba su mente tanto como su espada. Max veía sus propios desafíos diarios como sus duelos. Al enfrentar cada uno de ellos, estaba condicionando su mente para mantener la calma bajo presión como Musashi. Con cada paso adelante, Max sentía que se transformaba. Su confianza ya no era una máscara, sino algo más profundamente arraigado en sus propias experiencias al enfrentar lo que una vez lo detuvo. Comenzó a notar cómo los demás reaccionaban ante él, sintiendo una nueva fuerza en su presencia que no había estado allí antes. A través del método Musashi de autodominio, Max estaba comenzando a construir su propia aura, una confianza tranquila e intrépida que otros podían sentir sin que él dijera una palabra. Segunda parte. Enfoque inquebrantable, eliminando distracciones. La reputación de Musashi como samurái invicto no se trataba solo de su habilidad con la espada, sino de su extraordinario enfoque. Mientras que otros podían dejar que las distracciones, los miedos o las dudas nublaran sus mentes en la batalla, Musashi se entrenó para excluir todo excepto la tarea en cuestión. Este enfoque era lo que lo hacía tan intimidante, pues sus oponentes podían sentirlo. Musashi no estaba pensando en la fama, en demostrar su valía o en su próxima victoria. Lo único que le importaba era la maestría del momento, y eso le daba una ventaja que pocos podían igualar. Max se sintió atraído por esta idea. Siempre había luchado con las distracciones, ya fuera su teléfono, sus pensamientos errantes o la necesidad de mantenerse al día con los demás. El enfoque de Musashi era diferente a cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Si bien la mayoría de los consejos se centraban en lograr múltiples cosas a la vez, la vida de Musashi era un testimonio del poder de la dedicación resuelta. Musashi no había construido su aura tratando de impresionar a los demás, sino que la construyó comprometiéndose con la maestría sin permitir que nada, ni siquiera el éxito, lo desviara del rumbo. Max decidió aplicar esta filosofía y eligió un área simple de su vida en la que podía practicar este enfoque decidido: su mañana. Se dio cuenta de que tenía el hábito de saltar de una cosa a otra sin terminar ninguna de ellas por completo. Comenzaba un correo electrónico, luego pasaba a revisar los mensajes y luego se desplazaba por las redes sociales, todo sin completar nada.
Inspirado por Musashi, estableció un objetivo: hacer una tarea a la vez, de principio a fin, sin dejar que su mente divagara. Al principio era un desafío. Su mente intentaba llevarlo en diferentes direcciones, recordándole otras cosas que necesitaba hacer, pero Max se esforzaba por quedarse con una, practicando el intenso enfoque de Musashi a su manera. A veces era frustrante. Esas pequeñas distracciones seguían tratando de romper su concentración, pero cada día notaba que podía permanecer con sus tareas un poco más y encontraba una especie de satisfacción al terminar realmente algo. Al igual que su enfoque, Max empezó a notar algo sorprendente. La gente parecía más atraída por él, como si pudieran sentir su recién descubierta claridad. Su aura había cambiado, ya no tenía esa energía ansiosa dispersa. En lugar de eso, se sentía tranquilo, confiado y en control, incluso cuando las cosas a su alrededor eran caóticas. Al practicar el enfoque de Musashi, Max estaba comenzando a desarrollar su propia presencia poderosa. Aprendió que la maestría no provenía de alardear o perseguir la atención, sino de comprometerse completamente con cada momento. Este enfoque, como el de Musashi, se estaba convirtiendo en una parte central de su aura, una fuerza silenciosa que no necesitaba palabras. Tercera parte: poder independiente, calma bajo presión. Uno de los rasgos más poderosos de Musashi era su capacidad para mantener la calma incluso frente a la muerte. Tenía un aura de compostura inquebrantable que dejaba a los oponentes nerviosos, sintiendo que se enfrentaban a algo que no podían romper. Musashi no solo confiaba en sus habilidades físicas, confiaba en su mente, dominando el arte del desapego para que ningún miedo o distracción pudiera sacudirlo. Este dominio de la calma era como una armadura invisible que lo hacía parecer intocable y le daba una presencia que imponía respeto. En el corazón de la calma de Musashi estaba el concepto de no mente o mushin. Este estado es aquel en el que la mente está libre de pensamientos que distraen, dudas o miedos. En mushin, la mente se vuelve como agua tranquila, enfocada, clara y completamente presente. Esto le permitió a Musashi actuar instintivamente y sin vacilación, moviéndose con precisión y decisión. Los oponentes podían sentir esta disposición, sintiendo el silencioso poder intimidante que provenía de su presencia total. Max encontró esta idea de mushin intrigante. Siempre había dejado que situaciones estresantes nublaran su mente, llenándolo de vacilación o duda, pero se dio cuenta de que la calma de Musashi no se trataba solo de parecer fuerte, sino de obtener un control real sobre su mente. Max sabía que si podía mantener la calma bajo presión, su propia presencia se volvería más fuerte y más arraigada, creando un aura que otros podrían sentir. Así que comenzó a practicar técnicas simples de atención plena, como conexión a tierra y respiración profunda. Cada vez que sentía que el estrés se acercaba, antes de entrar en una situación tensa, respiraba profundamente unas cuantas veces, concentrándose en la sensación de sus pies en el suelo y dejando que su mente se calmara. Se dio cuenta de que esto lo ayudó a enfrentar los desafíos con una mente más clara, en lugar de reaccionar impulsivamente. Mientras practicaba, Max vio el cambio en sí mismo. Ya no se movía ni hablaba nerviosamente, se movía y hablaba con calma y control. Notó que la gente le respondía de manera diferente. Cuando entraba en una habitación, sentía que la gente se sentía atraída por su presencia centrada y pausada. Esta calma le daba una tranquila confianza que irradiaba hacia afuera, un aura que no necesitaba palabras fuertes ni acciones dramáticas. Manteniéndose calmado y distante, Max encarnaba la personalidad de Musashi. Sus principios creaban una presencia que los demás sentían instantáneamente, un poder que no provenía de la fuerza, sino del dominio de su propia mente a través del desapego. Max se dio cuenta de que no necesitaba proyectar fuerza. Al estar tranquilo y con los pies en la tierra, naturalmente construyó un aura que los demás respetaban y admiraban. Parte 4. Abrazar la simplicidad, reducir el apego al estatus. Musashi vivió una vida definida por la simplicidad. Mientras otros buscaban fama, riqueza o reconocimiento, él estaba singularmente enfocado en la maestría y el crecimiento personal.
Su estilo de vida reflejaba un profundo sentido de humildad y propósito. Él veía las posesiones materiales y el estatus social como distracciones que podrían debilitar su concentración y claridad. Musashi creía que, al dejar de lado estos apegos, podría canalizar toda su energía para convertirse en la mejor versión de sí mismo. Este compromiso con la simplicidad le dio un aura de fuerza silenciosa que inspiraba respeto. Su poder no se mostraba a través de artículos o títulos llamativos, sino a través de su inquebrantable dedicación. Una de las enseñanzas de Musashi fue: no te dejes guiar por el sentimiento de lujuria o amor por él. Esto significaba no dejar que las emociones, deseos o el ego nublaran su visión. Él entendió que el apego a las cosas externas, ya sea la validación, la riqueza o la admiración, solo distraería su enfoque. Al rechazar estas distracciones, desarrolló una presencia pura y sólida que lo distinguió. Max vio que este enfoque era clave para construir un aura verdadera. Se dio cuenta de que a menudo se había quedado atrapado en apariencias, queriendo parecer exitoso o cumplir con ciertas expectativas. Pero al hacerlo, en realidad se había vuelto más dependiente de la validación externa, lo que solo debilitaba su confianza y enfoque. Inspirado por el ejemplo de Musashi, Max comenzó a observar su vida e identificar áreas en las que podía dejar de lado estas distracciones. Se dio cuenta de que podía optimizar su vida, centrarse más en lo esencial y dejar de preocuparse por las opiniones de los demás sobre él. Un cambio que hizo Max fue separarse de la validación constante de las redes sociales. En lugar de buscar me gusta o aprobación, se centró en lo que realmente le importaba. Se volvió más hábil, disciplinado y centrado. Este cambio liberó su mente, permitiéndole canalizar su energía en su crecimiento personal. Descubrió que, al simplificar sus prioridades, se sentía más arraigado y conectado con su propósito. Ya no sentía la necesidad de demostrar su valía. La simplicidad transformó la presencia de Max. Cuando entraba en una habitación, la gente sentía una auténtica confianza, capaz, sin forma, que no se trataba de mostrar su aura, sino de estar genuinamente presente. Su aura se hizo más fuerte cuando dejó de lado la necesidad de estatus y se concentró en su propio crecimiento. Al abrazar la simplicidad, Max, al igual que Musashi, descubrió que el verdadero poder proviene de dentro, creando un aura que irradia fuerza, humildad y propósito. Parte 5. Dominar la confianza de la sala a través de la fuerza interior. El aura de Musashi no se trataba de exhibiciones ruidosas o bravuconadas llamativas. Era una confianza silenciosa y poderosa, construida sobre una vida de autodominio. Musashi había pasado años perfeccionando su oficio, poniéndose a prueba en innumerables duelos y aprendiendo a controlar su mente. A lo largo de este viaje, desarrolló una fuerza interior inquebrantable. Sabía, sin lugar a dudas, que podía confiar en sí mismo completamente, sin importar lo que enfrentara. Esta confianza era intimidante no porque se jactara o presumiera, sino porque su presencia irradiaba la profundidad de su seguridad en sí mismo. La confianza de Musashi era como una llama constante. Los oponentes podían sentirla, percibiendo su tranquila intensidad sin que él dijera una palabra. Esta fuerza de presencia provenía del conocimiento de sus habilidades y sus límites, de innumerables horas de práctica dedicada y de un compromiso inquebrantable con la autodisciplina. Musashi no necesitaba afirmar su poder en voz alta. Su tranquila confianza hablaba por sí misma, dejando a los demás asombrados y a menudo intimidados por la fuerza de su presencia. Inspirado por esto, Max vio que esa verdadera confianza no provenía de buscar validación o probarse a uno mismo. El ejemplo de Musashi le enseñó que el poder real estaba arraigado en la fuerza interior, construida con el tiempo. Max comenzó a concentrarse en dominar sus propias habilidades, desarrollar sus capacidades y trabajar para ser más autosuficiente. Se dio cuenta de que cada vez que aumentaba sus propias capacidades, se sentía menos dependiente de la aprobación de los demás, y su confianza se volvía más genuina y arraigada. Max tomó esta lección en serio, estableciendo metas que lo desafiaban a confiar en sí mismo en lugar de buscar validación o depender de los elogios de los demás.
Trabajó para construir su confianza en sí mismo, practicó nuevas habilidades, se dedicó a su oficio y aprendió a esforzarse, construyendo una confianza que venía desde dentro. Con el tiempo, se dio cuenta de que esta fuerza arraigada cambió la forma en que la gente respondía a él. A través de este proceso, Max desarrolló un aura que naturalmente imponía respeto. Su presencia se convirtió en una confianza tranquila y constante, una confianza que no necesitaba ser probada, solo sentida. Viviendo con propósito, disciplina y compromiso con el autodominio, Musashi creó un aura que no dependía de palabras o estatus. Simplemente irradiaba desde su presencia. Su vida demostró que la verdadera confianza y fuerza no se basan en las apariencias ni en lo que otros piensan, sino que provienen desde dentro, construidas día a día a través de acciones consistentes y dedicación al crecimiento personal. Si deseas crear un aura que otros puedan sentir, comienza poco a poco. Toma un principio que resuene en ti, como mantener la calma bajo presión o concentrarte completamente en una tarea, y conviértelo en parte de tu rutina. Cada vez que practiques esta disciplina, estarás dando un paso más hacia una confianza más profunda y silenciosa que otros notarán. Musashi no logró su presencia de la noche a la mañana, y ninguno de nosotros tampoco. Pero con cada paso adelante, te encontrarás desarrollando un aura que es real y duradera. Si estás listo para seguir creciendo en este camino de autodominio, suscríbete para seguir. Max vio cómo alguien entraba a la habitación y al instante todos los ojos estaban puestos en ellos. Tenían esa presencia, una confianza sin esfuerzo que los hacía destacar sin siquiera intentarlo. Se preguntó cómo lo hacían, qué los hacía tan magnéticos. Fue entonces cuando Max descubrió una manera de usar el método del aura para construir ese mismo tipo de presencia explorando y abrazando su lado oculto, a menudo ignorado. Tanto los psicólogos como los filósofos dicen que la verdadera confianza no proviene de ocultar nuestras partes oscuras, sino de comprenderlas y usarlas para desbloquear todo nuestro potencial. Primera parte. El despertar, descubrir el lado oscuro. El viaje de Max comenzó con una sorprendente comprensión de que la confianza magnética que admiraba no se trataba de la perfección o de adaptarse a una imagen pulida. La verdadera confianza, se dio cuenta, provenía de aceptar cada parte de uno mismo, incluso los aspectos incómodos u ocultos. Este era un pensamiento nuevo para él. Hasta ahora pensaba que para proyectar confianza necesitaba ser perfecto y ocultar cualquier cosa que no coincidiera con su yo ideal. Pero este enfoque solo le había llevado a la ansiedad, las dudas y la sensación de que nunca era suficiente. Entonces, Max se topó con el trabajo de Carl Jung, un psicólogo que exploró el concepto del yo de la sombra. Jung creía que cada persona tiene partes de sí misma que suprime, rasgos, pensamientos o impulsos que encuentra incómodos o indignos. Según Jung, esta sombra es como una parte de nuestra mente que evitamos mirar, pero es en gran medida una parte de quienes somos. Jung argumentó que la verdadera confianza y plenitud no provienen de ocultar estas partes, sino de comprenderlas e integrarlas en nuestra identidad. Esta idea tocó una fibra sensible en Max. Se dio cuenta de que había gastado tanta energía tratando de ignorar las partes de sí mismo que no le gustaban, ya fueran miedos, inseguridades o incluso pequeñas peculiaridades que pensaba que lo hacían menos agradable. Al tratar constantemente de alejar estas partes, en realidad les estaba dando más poder sobre él, haciéndolo sentir como si fueran debilidades. El concepto de Jung hizo que Max se preguntara qué pasaría si enfrentar estas partes de sí mismo pudiera hacerlo más fuerte, no más débil. Max comenzó el difícil proceso de identificar estas partes ocultas de sí mismo, que comenzó a notar cuando se sentía avergonzado, inseguro o incluso envidioso. En lugar de ignorar esos sentimientos, reconoció rasgos que siempre había considerado defectos y los reformuló como parte de su personalidad de la que podía aprender. Por ejemplo, en lugar de descartar su miedo a las situaciones sociales, se preguntó por qué se sentía así, qué experiencias moldearon esa reacción y cómo podía usar este autoconocimiento para sentirse más arraigado en este proceso. No fue fácil, pero Max sintió un alivio, como si se estuviera quitando un peso de encima, cuando comenzó a aceptar estas partes sombrías de sí mismo.
Ya no pretendía ser alguien que no era, y eso se sentía como verdadera libertad. Al reconocer su sombra, Max estaba comenzando a construir el tipo de confianza que no dependía de una imagen perfecta, sino de una comprensión honesta de quién era él. Este fue el primer paso en la construcción del poderoso aura arraigada que siempre había admirado en los demás. Segunda parte. El primer paso, observándose a sí mismo. Mientras Max continuaba su viaje, se dio cuenta de que el siguiente paso no se trataba de hacer grandes cambios o tratar de forzar la confianza, sino de convertirse en un observador de sí mismo. Alguien que observa sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. En lugar de tratar de ocultar los rasgos que veía como debilidades, Max comenzó a sacarlos a la luz, mirándolos con curiosidad. Una idea que encontró fue que la confianza no se trata solo de la apariencia exterior, sino que está profundamente ligada al autoconocimiento. Los psicólogos suelen decir que conocerse a uno mismo fortalece los defectos, las inseguridades y todo lo que creamos, lo que genera una sensación de autenticidad a la que los demás responden de forma natural. Cuanto más entiende y acepta a alguien quién es, menos siente la necesidad de esconderse detrás de una máscara o actuar como alguien que no es. Max se dio cuenta de que este era el tipo de confianza que quería construir, basada en la verdad en lugar de en la simulación. Max comenzó practicando pequeños momentos de autoobservación a lo largo del día. Cada vez que sentía un aumento de inseguridad o duda, hacía una pausa. En lugar de alejar esos sentimientos, simplemente los anotaba. Si se sentía ansioso antes de hablar en un grupo, por ejemplo, observaba esa ansiedad, preguntándose de dónde venía. En lugar de tratar de encubrirla, prestaba atención a sus pensamientos cuando sentía una chispa de celos o frustración, preguntándose por qué surgieron esas emociones. Esta práctica fue más difícil de lo que esperaba. La autoobservación sin reaccionar ni juzgar se sintió desconocida, casi incómoda, pero a medida que continuaba, Max comenzó a notar un cambio. Al tomar conciencia de sus verdaderos pensamientos y sentimientos, fue capaz de entender lo que lo motivaba, lo que lo asustaba y lo que valoraba. Con el tiempo, esta honestidad consigo mismo comenzó a sentirse como una especie de fuerza, una confianza tranquila y fundamentada que provenía de saber plenamente quién era. Abrazó más esta práctica, cuanto más se daba cuenta de que su aura no se trataba de pretender ser perfecto, sino de ser real. Las personas se sentían atraídas por aquellos que no se escondían detrás de máscaras, y Max comenzaba a desarrollar ese sentido de autenticidad, una observación a la vez. Tercera parte. Abrazando el poder. Convertir la debilidad en fuerza. Max comenzó a darse cuenta de que su lado oscuro no era algo que necesitara ocultar. De hecho, contenía fortalezas ocultas, cualidades que durante mucho tiempo había visto como negativas. Su asertividad, ambición e incluso los destellos ocasionales de ira eran en realidad herramientas poderosas. Todo dependía de cómo eligiera usarlas. Al abrazar estas partes de sí mismo, Max aprendió que podía construir un aura de confianza y fuerza que otros sentirían naturalmente. Este enfoque le recordó a Max la filosofía de Friedrich Nietzsche, quien sostenía que la verdadera fuerza no reside en suprimir nuestros impulsos más oscuros, sino en reconocerlos y usarlos. Nietzsche creía que cada uno de nosotros lleva dentro una reserva de energía poderosa, a menudo arraigada en emociones que la sociedad puede considerar negativas, pero estos impulsos, como la ambición, el orgullo e incluso la agresión, son fuentes de fuerza interior que, cuando se comprenden y dirigen adecuadamente, pueden impulsarnos hacia el autodominio. Vimos estos impulsos como algo crudo y enérgico, y al integrarlos en nuestras vidas, obtenemos acceso a una fuerza que la mayoría de las personas tiene demasiado miedo de aprovechar. Aceptar estos impulsos fue esencial para desarrollar una presencia fuerte y auténtica. Nietzsche escribió que uno debe tener caos en uno mismo para dar a luz a una estrella danzante. Para Max, esto significaba que sus supuestas debilidades eran, en realidad, parte de la base de su poder único. En lugar de verlas como fallas, comenzó a verlas como una fuente de energía que, cuando se dirigía con intención,
podía ayudarlo a irradiar el tipo de presencia que admiraba. Inspirado por esto, Max comenzó a abrazar su asertividad en momentos en los que normalmente se contenía. Si tenía fuertes ideas sobre algo en el trabajo, las expresaba con convicción. En lugar de dudar de sí mismo cuando se encontraba con situaciones que desencadenaban frustración, canalizaba esa energía en acciones productivas en lugar de dejarla hervir a fuego lento. Cada vez que se permitía actuar desde este lugar de fuerza interior, sentía que su aura crecía. Este cambio no significaba actuar por ira o ego. Significaba comprender que estas partes de sí mismo podían ser aliadas en lugar de enemigas. No las estaba reprimiendo ni dejándolas volverse locas. Las estaba integrando en sus acciones con intención y conciencia. A través de esto, Max descubrió que su aura se hacía más fuerte a medida que abrazaba todo el rango de su personalidad. Gradualmente, la presencia de Max cambió. Ya no sentía la necesidad de reprimirse o reducirse para adaptarse a las expectativas de los demás. Su confianza no era solo una fachada, sino que provenía de una profunda aceptación interna de todas sus cualidades, tanto las luminosas como las oscuras. La filosofía de Nietzsche le había dado una percepción clave. El verdadero poder proviene de todo el ser. Al abrazar su lado más oscuro, el aura de Max se volvió inquebrantable, un testimonio de la fuerza que surge de comprender y canalizar el propio poder interior. Parte 4. Practicar la presencia. Con su nueva autoaceptación y fuerza, Max se dio cuenta de que construir un aura de confianza iba más allá del simple trabajo interno. También se trataba de cómo él se proyectaba en cada momento. La confianza que aprendió no se trataba solo de lo que pensaba y sentía por dentro, sino de cómo traía esa energía al espacio cuando entraba. En el siguiente paso, Max estaba practicando la presencia, la capacidad de estar plenamente en el momento, lo cual, según los psicólogos, mejora naturalmente la confianza y el impacto. El concepto de presencia está profundamente arraigado en la atención plena, una práctica que fomenta la conciencia del momento presente. Estar completamente presente, sin perderse en pensamientos o preocupaciones, crea una energía tranquila y arraigada que otros pueden sentir. Max descubrió que, cuando estaba completamente aquí, proyectaba un aura de autenticidad y estabilidad. Las personas se sienten atraídas por aquellos que están llenos en el momento porque comunican una sensación de confianza y paz interior que no requiere palabras. Max comenzó a practicar ejercicios sencillos de conexión a tierra para cultivar esta presencia. Cuando entraba en una habitación, tomaba algunos segundos para respirar hondo, sintiendo el suelo debajo de él y permitiendo que su enfoque se asentara, en lugar de dejar que su mente se acelerara o sus pensamientos se dispersaran. Se concentraba en las sensaciones del momento, el aire, los sonidos a su alrededor, incluso los latidos de su propio corazón. Esta técnica de conexión a tierra lo ayudaba a entrar en un espacio con energía tranquila y consciente. Él también practicaba mantener el contacto visual al hablar, lo que lo ayudaba a mantenerse conectado con los demás y reducía cualquier hábito nervioso, como inquietarse. En lugar de preocuparse por cómo se veía, el enfoque de Max estaba en la conversación, en escuchar verdaderamente y participar. Cada vez que hacía esto, descubría que su mente se tranquilizaba y sentía una confianza constante en sí mismo que parecía irradiar hacia afuera. A través de esta práctica de presencia, Max notó un cambio. Cuanto más se concentraba en mantenerse firme y consciente, menos sentía la necesidad de impresionar o controlar cómo lo veían los demás. Su aura se convirtió en una de tranquila confianza y energía que se sentía inquebrantable. Con solo estar presente, Max estaba proyectando una presencia poderosa a la que otros respondían naturalmente. En esos momentos sintió lo que realmente significaba ser dueño de la habitación. Parte 5. Regresar como el héroe que se convirtió en él. Después de meses de observación y práctica de autodescubrimiento, Max finalmente había llegado a un punto de inflexión. La confianza que una vez persiguió ahora era algo que llevaba sin esfuerzo. Ya no sentía la necesidad de actuar o demostrar su valía en ninguna habitación. En lugar de eso, su presencia hablaba por sí misma. Su aura se había convertido en algo fuerte e inconfundible.
El lado oscuro que una vez escondió ahora era una parte central de quién era. Los rasgos que solía evitar o suprimir se habían convertido en su fuente de fortaleza, fundamentando su sentido de sí mismo de una manera que se sentía real. Max entendió ahora que la verdadera confianza no se trataba de adaptarse a una imagen perfecta, sino de aceptar y usar cada parte de sí mismo. A lo largo de este viaje, se había convertido en la persona dueña de cualquier habitación por la que entraba, no porque lo intentara, sino porque su presencia naturalmente llamaba la atención. La historia de Max ofrece una invitación a todos. El poder de construir esa aura magnética está dentro de todos nosotros. Pero para alcanzarlo, debemos abrazar cada parte de nosotros mismos, especialmente las partes que nos han enseñado a ignorar o descartar. La verdadera confianza no proviene de pretender ser impecable, sino de saber plenamente quiénes somos y dejar que la honestidad moldee nuestra presencia. Cada uno de nosotros tiene el potencial de crear la misma aura. Al entrar en nuestras propias sombras, comprender nuestras fortalezas y debilidades y mantenernos firmes en el presente, podemos desbloquear una energía que otros pueden sentir, una presencia que no necesita ser hablada, solo sentida. Este viaje está al alcance y, como Max, todos tenemos el poder para convertirnos en él si estamos listos para recibir más información para mejorar nuestra mente y nuestra presencia. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video.